Bueno, en este caso serían potencias. Lo que tengo es un ejercicio con respecto a que están resueltos. Tenemos que comprobar si es verdadero o falso. Así que tomaríamos el primero. La primera propiedad que tenemos de potencia es que si las bases son iguales, o sea, en este caso las tres tienen la A como base, los exponentes se pueden sumar siempre y cuando estén separados por multiplicaciones. Así que por eso yo lo que puedo hacer es agruparlo. Entonces tomaría que A elevado a 2 más 5 más 1. Entonces puedo sumar los exponentes y esos exponentes va a quedar directamente un 8. Así que va a quedar a la octava. En este caso son las mismas bases y hay una multiplicación entre medio. En el caso del segundo, tenemos que A por B elevado todo a la quinta, a 5. El exponente es un 5, así que lo que puedo hacer es distributiva. Puedo repartir el 5 tanto para la A como la B. Entonces es lo mismo A por B todo entre paréntesis a la quinta que hacer A a la quinta por 5, por B a la quinta. Entonces esa es una de las propiedades que tenemos. Obviamente también funciona para la división. Puedo repartir también los exponentes. Pero en el caso de la suma, yo tengo una suma de dos elementos, dos letras, dos números elevado al cuadrado. Eh, Como tiene una potencia al cuadrado, no quiere decir que va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado solamente, sino que el resultado van a ser 3. Va a ser x cuadrado y al cuadrado y la multiplicación entre 2x e y. Ese sería el resultado final. Entonces esto se llama binomio cuadrado, binomio al cuadrado, y el resultado va a ser un trinomio cuadrado perfecto en este caso. Entonces ese sería el método para poder resolverlo. Entonces en el caso del ejercicio era falso porque nos decía de que el resultado era x cuadrado más y al cuadrado, cuando en verdad nos faltaba el 2x y. En el caso del D, tenemos menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta quiere decir que al menos 2 los voy a multiplicar 4 veces. Al multiplicarlo 4 veces, los signos negativos se transforman en positivo porque menos por menos es más. O sea, dos signos negativos es positivo. Y al tener otros dos signos negativos queda positivo. Entonces positivo y con positivo queda positivo. Entonces multiplico el 2 y nos termina dando 16, pero positivo. La propiedad que hay es que si el exponente es par, quiere decir que si la base era negativa, termina siendo un número positivo. En el caso de que la base sea impar y el número sea negativo, el resultado va a mantenerse el negativo. ¿Por qué? Porque si yo agrupo el menos y el menos queda positivo y queda un menos solo. Entonces si hago más con menos, hay un solo menos, termina dándome negativo. Entonces va a quedar negativo el resultado y después multiplico el 3 veces. Por eso va a ser 3 por 3 por 3, nos quedan 27. En el caso de la división, la f, tenemos x elevado a la 6 dividido x a la 2. Como las bases son iguales, puedo usar la propiedad de la división en este caso, porque la anterior era la multiplicación, los exponentes se sumaban. Cuando tenemos una división, los exponentes se restan. Por eso va a quedar x elevado a 6 menos 2. Hago la resta, entonces nos queda x igual a 4. Esa sería la solución. Entonces la propiedad que tenemos es siempre que tengan las mismas bases, los exponentes están separados, las bases están separadas por una división, entonces puedo restar los exponentes. Obviamente siempre el que queda negativo o el que tiene el menos va a ser el segundo. En el caso que tengamos una suma o una resta al cubo, tampoco vamos a tener como resultado a al cubo menos b al cubo, sino que vamos a tener como solución 4 números. Este sería cuatrinomio cubo perfecto. Entonces para poder resolverlo elevo al cubo el primero, elevo al cubo el segundo, en este caso está en la última posición, y después multiplico los 3 por el número 3, o sea 3 por a por menos b y 3 por a por menos b. La diferencia que va a tener en estos dos del medio es que a la a le elevo al cuadrado en un caso, y en el caso del segundo a menos b lo elevo al cuadrado. Entonces eso nos va a dar como resultado 4 partes, y ese sería el esquema de cómo resolver un cubo de un binomio, que no sería como está escrito así acá en el caso de la g, por eso este sería falso. Y en el último tenemos una división. Habíamos quedado que la división y un exponente elevado se puede hacer repartir, o sea, puedo decir que x dividido y todo elevado a la cuarta es lo mismo que x a la cuarta dividido y a la cuarta. Esas serían todas las propiedades que tenemos. Acá lo que tenemos es una combinación de propiedades.
El ejercicio es 2 al cubo, tenemos todas las bases 2, bases 3, bases 2 y bases 3. Tenemos multiplicaciones arriba, abajo también, así que lo que voy a hacer es agruparlas. Por método de propiedad sé que las multiplicaciones de la parte de arriba del 2 puedo agrupar el 3, el menos 1 y el 4, entonces va a quedar con un exponente 2 elevado a esos números, separados por sumas o restas, depende del signo que tengan. Si, como es una multiplicación, obviamente es una suma, pero si alguno de los exponentes negativos se los mantiene con el signo. En el caso del segundo tenemos un 3, así que va a ser 2 más 11. En el caso del de abajo va a quedar 2 elevado a 5 más 7, porque agrupo los dos bases que son iguales, que en este caso es un 2, y este 3 queda directamente solo, no afectó a la cuenta porque no hay otro 3 para poder agruparlos. Ahora sí puedo resolverlo, nos va a quedar en el caso del primero 2 a la 6, en el segundo 3 a la 13, 2 a la 12 en la parte de abajo y 3 a la 10. Ahora, como tenemos una división, porque ahora es una fracción y es una división, ahora puedo utilizar el método de la resta. Entonces los que tengan la misma base puedo agruparlos, así que quedaría 2 a la 6 menos 12. Agrupo estos dos primeros y después, en el caso de los que tienen base 3, también los agrupo. Nos quedan 13 menos 10. Resuelvo esa cuenta, nos va a quedar dos bases, la base 2 y base 3. 2 elevado a la menos 6 el primero y 3 elevado a la 3 el segundo, o al cubo. La última propiedad que tenemos, hay más, igual la vemos después, es la potencia de exponentes fraccionarios. La potencia de exponentes fraccionarios, lo que va a pasar es que en el caso de las fracciones tenemos el numerador, que es el número de arriba, el denominador es el número de abajo. El número de arriba siempre va a ser el exponente de la base y el número de abajo va a ser la raíz, el índice de la raíz. Por eso en el caso del ejemplo tenemos 5 a la 1 medio, es lo mismo decir raíz de 5. Lo que vamos a hacer es resolverlo, así que tenemos el caso del primero, que es raíz de índice 3 x al cubo, a la quinta digo. Entonces eso es lo mismo que decir x a la 5 tercios. El 5 es la potencia, se transforma en el numerador, y el denominador es el 3, que es el índice de la raíz. En el caso del segundo tenemos la i al cuadrado y la raíz con índice 5, entonces va a quedar i elevado a 2 a la quinta, o 2 quintos, mejor dicho. En el caso de usar las propiedades, acá nosotros tenemos lo mismo, podemos transformar, pasar directamente las raíces a exponentes fraccionarios. Así que en el caso del primero tendríamos 4 tercios y en el segundo quedaría 1 medio, porque la potencia del primero es 4, la potencia del segundo es 1 y el índice es 3, el otro índice es 2, entonces quedarían como numeradores el 4 y el 1 y denominadores el 3 y el 2. Ahora puedo utilizar la propiedad de sumas, porque como hay una multiplicación en el medio y las bases son iguales, puedo sumar los exponentes. Así que los exponentes terminan sumándose. Acá usaríamos la propiedad de las fracciones, que quiere decir que busco un número en común, que es el 6. Entonces multiplico a toda la primera parte por 2, toda la segunda parte por 3. Entonces nos va a quedar el 8 en el primero, el 3 en el segundo. Y ahora sí podemos hacer la suma. 8 y 3 nos quedan 11, 11 sextos. Y después lo pasaríamos a la raíz. Entonces la raíz, el índice de la raíz es el 6, que es el número que está abajo, y el 11 es el exponente. Así que nos quedarían raíz de índice 6, x a la 11.